Bueno, ya tenemos a un primer grupo de los que estaban inscritos, así como el estudiante que le salió trabajo puede ser que hayan tenido alguna dificultad. Bienvenidas y bienvenidos a los que están presentes. Vamos a partir, entonces, para saber cómo llegan, les queríamos dar el inicio a esta segunda sesión del curso de Birdwatching para estudiantes de liceos técnicos profesionales, de las carreras de turismo, de hotelería y de algún otro que se han ido sumando. Y en esta segunda sesión, que le imparten profesionales del Centro de Humedales, ya los van a conocer. En estas sesiones hay como objetivo es conocer conceptos importantes en el turismo de observación de fauna, en técnicas de observación e identificación de especies, y también códigos de conducta de las personas que trabajan o se dedican en este tema de la observación de las aves, ¿no? En este mundo tan bonito. Sí, entonces esta es la segunda sesión. Vamos a ver diversidad de aves de Chile, características morfológicas, fisiológicas, adaptaciones y aspectos ecológicos de la ave, principales familias y especies del país y la distribución en la región de los ríos. Acá tenemos a Jorge Tomasevich, que nos va a hacer esta sesión, va a liderar esta sesión. Háganle hartas preguntas, no se queden con preguntas, sáquenle el jugo. Y recordar que mañana vamos a tener la tercera sesión online, ¿ya? Con utilización del inglés para los procesos de aviturismo, ¿ya? O birdwatching. Entonces, esa sesión mañana es a las 10 de la mañana, por el mismo link. Ojalá las que están presentes hoy día, ojalá puedan estar mañana. Van a trabajar vocabulario práctico, específico respecto de instrumentos de guía, ¿ya? O indumentaria, frases para romper el hielo, etc. Entonces los que se dedican o quieren dedicarse al aviturismo es algo bien interesante, porque como veíamos ayer en el taller, muchos de los turistas que llegan a ver aves en nuestro país son de habla inglesa o hablan inglés y son de otros idiomas, o tienen otros idiomas. Y por último, recordatorio que la sesión práctica, ojalá, en virtud de la situación pandémica, podamos hacerla el 9 de diciembre, si no vamos a ver alguna otra posibilidad, tomando los distanciamientos físicos necesarios para tomar precauciones, pero aprovechar de ver estas técnicas que han aprendido en el CEUM y aprovechar de conocerlo, ¿ya? La idea, si es que lo logramos, es que se incluyan los almuerzos y la devolución de los pasajes para los que vienen de comunas fuera de Valdivia, ¿ya? Entonces, para saber cómo llegan, y todos los presentes, vimos en las noticias, o está saliendo el impacto que tienen los gatitos domésticos para la población de aves silvestres. Entonces, esta vez vamos a hacer ese link con cómo llegan con estos gatitos que están ahí en distintas emociones. Vamos a ver, ya en chat tenemos Sebastián llega en 6, como un león. Gisela, a ver, ay, no sé quién es, el 5 me dicen, el 5 es como un gatito regalón, como 3, con todo el flow. El 6 también, otro león por ahí viene una persona viene con todas las emociones juntas, viene como un remolino de emociones. El 3 también, el 4 sale, o con tutito. Ya, con los que tengan tutito vamos a aprovechar de que en esta sesión vamos a ver cosas muy entretenidas y vamos a hacer una pausa también para ir a buscar agüita y poder estar atentos. El 3, claro, de incógnito total. Bien, bienvenidas entonces, ojalá que se hayan sumado más estudiantes o docentes. Y entonces, dicho eso, quería dejar a cargo la presentación. Jorge, no sé si prefieres tú
presentar y que la Sole te haga host? Le presentamos Me a puede Jorge ser Tomás. coanfitrión. Me voy a hacer coanfitrión para no perder el host. Así Perfecto. lo manejan ustedes y en realidad yo creo que ni siquiera necesito ser anfitrión. Yo puedo compartir la pantalla desde acá directo. Sí, ya tienes permiso para compartir pantalla. Está listo. Ya, súper. Muchas gracias. Ya, entonces, buenísimo. Voy a dejar de presentar. Ya se han sumado más. Bienvenida Anaís, Almendra, Carla, Daniela. Bienvenidas. Entonces les dejo con ustedes a Jorge Tomasevich y a Patricia Moller del Centro de Humedales para que nos puedan comentar en esta segunda sesión del maravilloso mundo del aviturismo. Súper. Muchas gracias, Humberto. Para mí en realidad es un placer estar aquí con ustedes. Porque me pueden confirmar que se ve la pantalla porque ¿se ve? Ya, súper. Para mí es un placer hacer esto porque en realidad yo soy fanático del avistamiento de aves. La Pati me conoce y es algo que yo hago constantemente y afortunadamente lo pude hacer parte de mi profesión. Yo soy ornitólogo, si bien no me dedico al turismo, es algo que también he hecho en diversas ocasiones con distintos tipos de público, tanto estudiantes como turistas chilenos, extranjeros, en Chile y fuera de Chile. Entonces es algo como que a mí me agrada mucho, me apasiona mucho y es como agradecer de que uno puede tener una vida en base a esto. O sea, que me paguen por salir a ver pájaros siempre es algo que agradezco en el día a día. Así que gracias por la invitación y bueno, quería compartir con ustedes algunos conceptos importantes de la observación de fauna, de cómo se puede aplicar el turismo, técnicas de observación e identificación, que en realidad es algo que va pasando, que uno va mejorando en el tiempo y con la práctica, y algunas experiencias de conducta. Esta es una clase que hace habitualmente Jorge Ruiz, que ustedes conocieron en la clase anterior, y esta vez yo también lo voy a meter de mi cosecha para compartir esta pasión que tengo por el aviturismo. Cuando uno contextualiza el aviturismo, siempre tiene que entender que la distribución de las aves tiene mucho que ver con los ambientes. Las aves son un reflejo de los lugares donde viven. Y no es necesario aquí ir en tanto detalle a ver las características de cada zona, pero quise dejarles esta diapositiva para repasar algunos conceptos después ustedes en su tiempo, pero lo que quiero decir es que hay zonas que son principalmente de altura, que tienen aves muy distintas a las zonas, a las aves de los sectores de costa, que hay sectores del norte, del sur, hay distintos regímenes de precipitaciones, y eso todo tiene una influencia en el tipo de aves que uno encuentra en el país. Si bien nuestro país tiene algunas especies de aves, o sea, tiene poquitas especies de aves que se distribuyen en gran parte del país, también hay ciertas eh, eh, especialidades que tienen que ver con esta distinción. Entonces, entender que está la zona más seca, que es la xeromórfica, la más o menos seca, que es la mesomórfica, y la más húmeda, la hidromórfica, que lo hace distinto de la zona andina, la zona patagónica. Teniendo eso en cuenta, uno como que puede empezar a entender de cómo se hace el turismo en Chile, cómo se hace el aviturismo y cómo se pueden relacionar las cosas que uno muestra con ¿cómo decirlo? Como mantel de fondo que está detrás de los patrones que uno encuentra. Si uno se fija en las iniciativas gubernamentales de cómo se promueve el turismo, los destinos son como bien típicos y todo el mundo sabe que Torres del Paine es el lugar más visitado por los extranjeros en el país. Después viene San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, Laguna San Rafael, la gente que pasa por Santiago, que va a Viña, Valparaíso. Chiloé es muy idiosincrático, tiene ese sabor a algo distinto, y bueno, y Juan Fernández, que es menos visitado, pero es muy especial también. Entonces, si uno se fija, estos destinos que son como tan icónicos y tan únicos, es lo que los hace especiales.
Entonces, ayudan a contar una historia, ayudan a atraer a la gente a aprender y a disfrutarlo y a contar lo bien que lo pasaron y atraer a más gente. Y si uno pone en el contexto de cómo es el turismo ornitológico en Chile y cómo se relaciona con esta zona, en Chile es como el plano típico de qué viene la gente a visitar, es la zona norte, que van al desierto, porque en realidad nuestro desierto es bien especial, y la diversidad que se encuentra en los desiertos y en los valles, por ejemplo, la primera y segunda región, y bueno, perdón, quinceava, la primera y la segunda región, tienen características que la hacen muy especiales y ahora lo vamos a revisar un poquito, que lo hace bien distinto de cómo es la zona mediterránea, que es como el lugar donde se canaliza toda la gente que viene, que es la zona central y centro-sur. Y a ver, me voy a permitir anotar aquí un poquito. Esto es algo que a veces me... Entonces tenemos aquí la zona norte, que está entre el altiplano, Putre, San Pedro de Atacama, la zona centro, que está Santiago, Valparaíso, la cordillera de Santiago, muy atractiva turísticamente. De ahí viene Chiloé y sectores costeros, y de ahí nos saltamos a ¿cómo se llama? Magallanes. O sea, la gente viene a darse una vuelta a Torres del Paine, que está por acá, visitan Punta Arenas, y si uno se fija, la mayoría de las empresas de aviturismo ofrecen este tipo de paquetes. Es como lo más estándar. Algunas de ellas también ofrecen viajes pelágicos, que es simplemente salir de algún puerto hacia la corriente de Humboldt, que como ustedes saben o recuerdan, o si no saben ni recuerdan, es una corriente principalmente fría, muy productiva y que atrae a muchas especies de aves. Eso se lo voy a mostrar ahora en la próxima diapositiva. Y ya sé que la gente que quiere observar las aves tenga la oportunidad de ver cosas que uno no ve habitualmente. Entonces, si nos ponemos en el contexto de las aves, de la diversidad de aves en el mundo, obviamente uno al tiro asocia diversidad con los trópicos. Y como pueden ver aquí en este gráfico, los colores más oscuros indican más diversidad de aves. Entonces, si vemos los trópicos, aquí claramente los sectores más oscuros están en las partes húmedas, lluviosas, que tienen poca estacionalidad. Los trópicos tienen esa característica y tienen gran diversidad de aves. Pero también hay otros sectores que son muy atractivos y muy ricos en aves, como son las corrientes. Si se fijan, aquí todo este sector frío del océano es muy rico en especies, y aquí vemos como la corriente de Humboldt también nos atrae una gran diversidad de aves dentro de los parámetros de la cantidad de aves que uno puede ver en el mar. Ahora, si uno piensa en términos de qué países son los que tienen más diversidad de aves, el primero es, perdón, en la transición aquí, primero es Colombia. Colombia tiene más de 1.800 especies de aves y evidentemente lo hace un lugar muy atractivo para la gente que quiere conocer y registrar la mayor cantidad de especies posible. Hasta hace unos años visitar Colombia era casi impensado con todos los problemas que tenían con la guerrilla, los paramilitares y todas esas cosas, pero eso ha mejorado en los últimos años y se hace un destino súper atractivo. De ahí viene Perú, que no está muy lejos, 1.858 especies de aves, Brasil, 1.818, todos tropicales, como pueden ver, Indonesia, 1.711, y Ecuador con 1.622. Pero ¿dónde estamos nosotros? O sea, nosotros somos capaces de llegar a estos grandes números de especies, y la respuesta es no, nosotros no llegamos a esos puntos. Nosotros tenemos cerca de 520 especies de aves y de la mayoría se encuentran aquí en el país o son accidentales. Y eso significa que se ven muy, muy poco frecuentemente, pero aparecen de vez en cuando. Entonces, ¿por qué uno va a venir a un lugar que es en teoría pobre en especies?
porque si bien aquí hay pocas especies, hay especies que no hay en otros lugares, y eso es lo que lo hace atractivo, y eso es lo que hace que la gente se tome la molestia de gastar mucha plata, viajar muy lejos y pasar tiempo recorriendo un país que es tan largo. Si bien todos nos encanta nuestro país y lo encontramos hermoso y atractivo, si ustedes piensan, una persona que quiere tener la mayor cantidad de especies, ¿a dónde va a ir? ¿A Colombia o a Chile? Probablemente van a ir a Colombia primero. Pero esa capacidad de mostrar cosas que no hay en otros lugares, como por ejemplo este pajarito, no sé, alguien, levante la mano quien lo ha visto alguna vez en la vida. No sé si puedo ver manos. Ahí, Humberto lo ha visto. Buena. ¿A dónde lo viste, Humberto? ¿Puedes comentar en el chat? En la zona centro y centro-sur, más o menos, es un tapaculo, ¿no? Es un tapaculo, exactamente. El tapaculo es un... Ahí ya vamos a poner el nombrecito. Tapaculo. El tapaculo es una especie endémica. ¿Y qué significa ser endémico? Una especie endémica es una especie que se encuentra solo en un lugar restringido en el planeta. Habitualmente el endemismo tiene que ver con un país, por ejemplo, que se encuentra solo en Chile. Entonces, por mucho que haya muchas especies en Colombia no les van a poder mostrar el tapaculo porque este solo se encuentra en Chile. Entonces, eso hace que el lugar sea atractivo. Ahora, en Chile no tenemos muchas especies endémicas de aves. Aquí están la mayoría de ellas, les voy a mostrar la próxima en la próxima diapo, en un par de diapos, pero hay unas que son también, esto CE significa casi endémico. ¿Y qué significa ser casi endémico? Bueno, significa que tiene una distribución restringida, pero se comparte con el país vecino. Y en este caso, por ejemplo, el huethuet castaño, que es un pajarito que a nosotros en la región de los ríos no la alcanzamos a ver, pero nosotros tenemos la especie que es como la especie hermana del huethuet castaño, que es el huethuet del sur. Si bien se fijan aquí, tiene un poquito de su rango en Argentina, pero, o sea, ¿a quién le importan las fronteras chileno-argentina? Salvo a nosotros, los pájaros no les interesa. Entonces, igual es una especie que si bien no es endémica del país, es endémica como de esta región, y venir a Chile a verla o a encontrarla se hace súper atractivo. Hay otras especies que son endémicas, que muy pocos chilenos han tenido la ocasión de conocerlas, porque estas son especies insulares. Y todas estas especies están presentes en el archipiélago de Juan Fernández. Si se fijan aquí al lado izquierdo tenemos el picaflor de Juan Fernández, que antiguamente cuando fue recién descubierto se pensó que eran dos especies de picaflor distintos. Pero el rojito que se ve arriba es el macho, y el que está abajo, así que es blanquito con un poquito de verde y azul, esa es la hembra. Entonces, estos dos son una sola especie. Y este que se ve aquí en el lado derecho arriba es el cachudito de Juan Fernández, y es bastante similar al cachudito del continente, pero es un poquito más grande y bueno, tiene algunas distinciones que uno puede ver. Pero de estos cuatro que están aquí, para mí gusto el más especial es el rayadito más afuera. Y no tiene que ver con el hecho de que yo hice mi tesis de pregrado estudiando rayaditos en el continente, ni que tuve la suerte de conocer el rayadito más afuera de primera mano, porque estuve 2 años, 2 veranos estudiando el rayadito más afuera en Más Afuera, que es la isla de Alejandro Selkirk, que se llama Más Afuera porque está más afuera del mar, y la isla Robinson Crusoe se llama Más a Tierra, o se llamaba antiguamente Más a Tierra, porque estaba más cerca del continente. Pero es para mí, a mí me encanta este tipo de pajarito, y tiene que ver con que vive en un lugar tan restringido en el mundo que lamentablemente no es ni siquiera muy visitable, porque llegar a la isla de Alejandro Selkirk es todo un desafío, y no está abierto a los turistas, y ¿cómo se llama? Para mí fue una experiencia súper bonita, donde poder pasar tiempo con este pajarillo. Ahora, hay otras especies que tienen como esta capacidad de encontrarse no solo en Chile, sino en las regiones
cercanas, pero que son bastante como enigmáticas o, por decirlo así, atractivas o curiosas o raras de ver, como es la tagua cornuda, que está aquí, y si se fijan, la distribución es altiplánica. O sea, esta es una especie que uno no encuentra en la costa, no encuentra en el sur, sino que encuentra en altas elevaciones. Y claro, se comparte un poco la distribución con países vecinos, pero si alguien viene a pasear por Chile, seguramente se va a querer llevar esta especie en su lista. No sé si hay alguna pregunta, yo me gustaría ver no sé, déjeme activar el chat. Yo no, a ver. Puedo activar el chat, ¿no? Por los participantes, pero no veo el chat. Si alguien tiene una pregunta, ¿me la pueden soplar, por favor? Aquí está, chat. Ya lo activé, creo. No lo activé. Sí, claro, Pero no hay Jorge, no te preguntas. preocupes. No hay preguntas, ya, ok. Por favor, Avisamos. sóplenme. Ya, gracias. Y bueno, y otras especies como este chirihue cordillerano que uno tiene que ir a los lugares especiales para encontrarlo. Pero en el fondo, como tenemos esta división de los distintos ambientes, están estas como delicatessen o especialidades que uno puede encontrar en cada ambiente. Y evidentemente en un curso tan corto no es nuestro objetivo pensar que ustedes van a aprenderse estos nombres o que van a saber reconocer cada una de estas especies, pero queremos visitar un poco de qué se necesita fijarse para poder llegar a reconocerla. Y en el futuro, no sé, pues quizás tengan la curiosidad de ir conociendo cada uno de estos, ir chequeando sus listas y poder mostrárselo a otras personas. Aquí en la zona andina, la primera parte es sobre todo de puna y la segunda parte es más como de zona central, o sea, esto del periquito cordillerano, chorlo cordillerano, o chorlito cordillerano también le dicen, piuquén, dormilona. Son todos pajaritos que uno encuentra en las zonas altas, pero en Chile más central. Si se fijan aquí al medio de este picaflor tan bonito, a ver, voy a usar mi marca. Este chiquillo que está aquí es el picaflor de Arica, que es lamentablemente una de las especies más amenazadas que tenemos en nuestro país hoy en día. Son especies que uno solo ve en ciertos valles de la región de Arica y Parinacota y Tarapacá. Y este otro que está aquí, el pizarrita, que es este ahí, es un pájaro bastante abundante, súper común, pero eso no lo hace menos especial y es muy bonito de ver, pero se encuentra solo en el norte. En la zona central hay otras especies que llaman la atención, entre ellas los pájaros endémicos que recién les estaba mostrando, que es el churrín del norte, el canastero, la chiricoca, pájaro amarillo que está aquí también en una fotito. Son especies que en el fondo uno, de alguna forma, si está haciendo un tour, lo más probable es que te los van a pedir o tienes que mostrar. Y si uno lo piensa, para mí el avistamiento de aves, y yo sé que Jorge les habló de los tipos de avistadores, pero es como una mezcla entre búsqueda del tesoro, cazador que no quiere matar, o simplemente admirador de la belleza, así como una forma de cultivar el espíritu a través de toda la belleza y compañía que nos dan las aves. En la zona patagónica, recuérdense que aquí nos pasamos del centro al sur directamente por esta división de los turistas, de los ciclos turísticos. Ahí están el canquín colorado y otros gansos silvestres. Los chorlos, aquí van a aparecer un lote de nombres que son o austral o de Magallanes. Minero austral, piden austral, chirigüe austral o de chorlo de Magallanes, como típico que está asociado a la zona más patagónica y que nosotros no somos capaces de mostrar aquí en nuestra zona. Y evidentemente la zona polar es muy distinta y aquí hay algunas especies de la zona pelágica. Pero lo que les quiero recalcar con estas diapositivas es que cada zona tiene sus tipos de aves y
y es bueno conocerla y aprender a identificarla, aprender a entenderla y ver cómo uno puede sacar el mejor provecho de donde uno está, para poder eh, cautivar al turista y que vengan otros. Porque yo sinceramente creo que uno puede hacer aviturismo en cualquier parte. Uno puede hacer aviturismo en la ciudad, puede hacer aviturismo eh, incluso en el patio de su casa, o aunque sea mirando desde el departamento, porque eh, las aves están en todos los lugares. Y, y yo creo que el gran valor del producto aviturístico es la historia que uno cuenta, o sea, cómo uno eh, le hace relevante lo que uno está mostrando a la persona que viene y claro, siempre van a haber turistas que tienen sus exigencias de que quieren ver esto, esto y lo otro, pero, pero eso no es todo. Y yo siento que uno de los grandes debes que tenemos acá en la región de los ríos es precisamente el cómo vincular que hace especial la región de los ríos con eh, qué aves hay en la región de los ríos. Y ese es el desafío que les planteo a ustedes. Porque aquí en el Centro Humedales nosotros salimos a pajarear bastante. Les voy a mostrar un par de herramientas que usamos después del descanso, si nos tomamos uno. Y para mí es evidente que en realidad, o sea, para mí yo no veo ningún motivo por qué alguien no puede venir a la región de los ríos y disfrutar, no sé, pues turismo de cerveza con aves, o turismo fluvial con aves, o donde están ustedes, porque entiendo que aquí hay gente de todas las comunas, lagos con aves, o montaña con aves, o cultura mapuche con aves, lo que sea. Dime. Tenemos una pregunta. Uh-huh. ¿Cuál sería el ave representativa de la región de los ríos? Representativa. Sebastián nos pregunta. Sebastián nos pregunta. Ya, ok, bien. ¿Les puedo mostrar una cosa? Yo creo que definir cuál es el ave representativa de la región de los ríos tiene un poco que ver con cómo la gente percibe su ambiente. Pero mire, les voy a mostrar una foto que saqué hoy día en el centro médico. ¿Ven la foto? Dice Imagenología Valdivia. Están promocionando que tienen un nuevo escáner para hacer resonancia magnética. Ajá. ¿Qué hay ahí? ¿Alcanzan a ver o no? Web. Perdón. Un pingüino. Cisnes de cuello negro. Ay, se ve ¿Cómo se llama? El pendón tiene un escáner y unos cisnes de cuello negro. Y yo pensaba, esto solo pasa en Valdivia. O sea, ¿a quién se le ocurriría poner un escáner con un cisne de cuello negro si no es en Valdivia? Yo creo que evidentemente el cisne de cuello negro es una especie súper icónica y yo creo que representa mucho a la región de los ríos porque tenemos el santuario de la naturaleza, que si bien suena como muy valdiviano decirlo, eh, efectivamente, o sea, objetivamente, aquí tenemos la población más grande de cisnes de todo el país y probablemente del mundo. Entonces, si tú me dices, condensemos la región de los ríos en una especie, yo probablemente diría el cisne. Aparte que es fácil de mostrar, la gente lo ama, cada vez que uno postea algo de cisnes, la gente reacciona. Entonces, uno lo ve en la iconografía de todo lo que tiene que ver con Valdivia. O sea, en la cerveza cuello negro, tenemos, no sé, pues cuello negro en el mercado. Lo que se le ocurra lo van a hacer con cisne cuello negro. Pero si ustedes me preguntan a mí como pajarólogo, como observador de aves, para mí el lujo de estar en Valdivia es poder ver el águila pescadora en la temporada de verano, pero también a veces se queda aquí en el invierno. ¿Y por qué les digo esto? Si bien esto no es tan atractivo para los turistas extranjeros o principalmente norteamericanos, o sea, que vienen del hemisferio norteamericano, porque es una especie que ellos encuentran allá, una especie migratoria. Yo en mis años de observador de aves, que yo empecé a observar aves como el 95, nunca había visto una águila pescadora hasta que me fui a vivir a Estados Unidos.
Y en Chile, el primer lugar donde veo águila pescadora es el Santuario de la Naturaleza, acá en Valdivia. Entonces, esa podría ser una especie también súper atractiva. Y de ahí hay otras especies que pueden estar asociadas a la costa, que también son súper atractivas, pero ahí yo creo que ya va como más por el gusto de cada uno. O sea, yo creo que si tuviéramos que resumir en una especie, yo diría el cisne cuello negro. Y de ahí ya podemos ir discutiendo otras que podrían ir candidatas. No sé si eso responde la pregunta. Sí, buenísimo. ¿Vamos a tener la posibilidad de ver el águila pescadora en tus imágenes? Sí, tengo algo para ustedes ahí para mostrarles de águila pescadora. Oye, te quería hacer una pregunta, Jorge. Si pudiésemos, así como hay lugares en el mundo donde son mega biodiversos en aves, si lo reducimos a escala de Chile, si hay ciertos como lugares claves donde se encuentren muchísimas especies, no sé, por ejemplo, se me ocurre, yo no soy pajarólogo estudioso, pero sí me encanta mirar las aves y reconocerlas desde su forma y su canto. Y me di cuenta que en la zona de Puerto Saavedra, en Traitraicoreuco, que le dicen los mapuches, era impresionante ver la cantidad de aves, tanto marinas como de campo. Entonces, mi impresión, sin conocer, era, no sé si hay otro lugar con tantas aves como este. ¿No? Por eso te quería hacer esa pregunta. Pero mira, qué bueno que mencionas Puerto Saavedra. Yo nunca he ido a Puerto Saavedra, así que no te puedo hablar de ese lugar. Pero los lugares que están, o sea, esos lugares que yo les mostré, como que los guías de biturismo van a esos lugares, no es casualidad, no es capricho tampoco. Son lugares donde uno encuentra muchas especies. Y por ejemplo, a mí me cautivó mucho, y esto fue una salida que hicimos con la Pati a terreno el año pasado ya, fuimos a Maullín, el sector de Maullín, anduvimos en un bote, anduvimos 2 horas en un bote y vimos 57 especies de aves, que para estándares chilenos es bastante. Nosotros acá en el Centro Humedales hacemos una competencia, bueno, y les voy a mostrar también hoy día en las diapos que hay unas competencias mundiales que en realidad es como más una celebración que una competencia, de salir a pajarear un día completo y ver cuánto se registra en 24 horas. Nosotros en el Centro Humedales hemos registrado cerca de 100 especies, o sea, 101 creo que fue el último récord que hicimos, en un día acá en la región de Los Ríos. Entonces es como que uno puede buscar y encontrar, pero así como mega diversidad, habitualmente está más asociada o a la cordillera o a la costa. Entonces, hay lugares súper bonitos, aquí por ejemplo en la Bahía de Corral, hay un lugar que se llama Catrilelfu, que a mí me encanta, es súper bonito, hay como, yo he estado así como pensando en circuitos que uno puede hacer para ir a encontrar pájaros, y caminos interiores. Yo creo que hay mucho por descubrir, porque la región de los ríos yo creo que está muy subvalorada en ese sentido. Pero Seno del Reloncaví tiene mucho, mucho que ofrecer. Que no es los ríos, pero en el fondo como áreas medio diversas, yo creo que hay como ir pensar eso. Y bueno, y pensando, ya que tenemos aquí, ¿quién era de la Unión? Sebastián. Sebastián. El Sí, sector de bueno, Trumao, no sé si lo han visitado. sí, Los correcto. De hecho, así como usted está mencionando delante, claro, Trumao, ahí vemos ahí la garza cuca, diferentes aves que de alguna forma también se van acoplando a un ecosistema por la migración también, harto cormorán. Y a mí se me había ocurrido un tour, ojalá, bueno, tiro la idea, la verdad que siempre hay Beard and Beers, que es como era un tour para, de alguna forma también, hay hartos emprendedores locales que fabrican cerveza, y en inglés, beer, entonces en juego de palabras, tenemos ahí programado un tour que hace eso. Que yo lo encuentro súper en la interesante. mañana y después de cerveza, porque así al revés, no, como que no. Claro, y como uno sale a pajarear tempranito, después puedes llegar a celebrar con cerveza y a comentar lo que viste en el día, que es como parte del ritual de las salidas aviturísticas. Eso es, se los digo como tip.
es súper importante tener la conversación. Yo siempre pregunto, oye, ¿cuál fue tu ave favorita? ¿Qué es lo que más te gustó? O, no sé, pues, ¿qué podríamos hacer mañana que te interese mejor? Si es que es más de un día, pero como siempre tener esa conversación de ver qué es lo que cautiva a la gente y así uno después va mejorando. Pero yo creo que a mí me fascina el sistema del Río Bueno en los humedales de Trumao porque tiene esa estacionalidad de que se inunda, se seca, se inunda, se seca, se puede recorrer en bote, se puede recorrer en kayak. O sea, si alguien me ofrece una salida de Río Bueno hasta Huaycoya en bote, yo creo que eso sería un hitazo en términos aviturísticos. Sí, lo invito, no hay problema. Sí, Ya, pues, ahí, súper. para terminar de Trumao, la idea, cortito, que quieren proteger un área para de alguna forma también implementar miradores para que los turistas vengan a hacer birdwatching. El birdwatching igual tiene un alto poder adquisitivo. Estamos hablando de que un guía puede ganar cerca de 100.000 pesos, si es que lo hace bien, ¿cierto? Con unos conceptos técnicos, con un inglés bien adecuado, y es algo que no es menor. Así que eso... Sí. eso. Exactamente, y nosotros, bueno, nosotros desde el Centro Humedal hemos estado promocionando esto, o sea, el hecho de tener estos cursos es una muestra clara de ello, y hemos estado reunidos con el gobierno regional en la Unión hablando de estos temas, y hemos tenido súper buena recepción, así que cualquier cosa que sea ayudar a impulsar el aviturismo, nosotros estamos súper felices de hacerlo. Y bueno, y el sector de Trumao también es muy especial porque tiene una gran diversidad de ambientes en una superficie pequeña y eso también hace que sea muy atractivo en términos de riqueza de especies. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran hacer, aprovechando que los veo y los escucho. No ha salido por acá por el chat. Ya, ok, avancemos. Entonces, así como hay especies que son muy restringidas, también hay otras especies que son muy amplias. O sea, por ejemplo, este cormorán, el pato, le dicen el pato yeco, pero en realidad no es pato. El cormorán yeco, uno lo encuentra en toda Sudamérica, incluso en Centroamérica, pero no está en otros sectores. Entonces hay gente que va a venir a verlos y son fáciles de mostrar. Entonces, a Acá veces... en Valdivia hay mucho. Sí, pues acá en Valdivia hay mucho. Y bueno, y volviendo al tema que decía Sebastián, si no me equivoco, a mí me impresiona el Santuario de la Naturaleza por dos cosas, o sea, por muchas cosas en realidad, pero una de las cosas que a mí me vuela la cabeza es que yo en ningún otro lugar de Chile he visto una concentración tan alta de garzas cuca. En el Santuario de la Naturaleza, acá en Río Cruces, se ven muchas garzas cuca. Yo siempre en mis recorridos por el país, que de hecho he tenido la suerte de estar, yo nací en Punta Arenas, pero he trabajado de Arica a Villa O'Higgins, incluyendo Juan Fernández. En ningún lugar he visto tantas garzas cucas, uno siempre ve una por aquí, una por allá, pero acá está lleno. Entonces eso también es como una cosa especial. Y bueno, y hay colonias de nidificación de pato yeco, o sea, de cormorán yeco. Entonces, como entender esas particularidades de los sectores lo hace súper atractivo para poder mostrarlo a los turistas. Entonces, incluso las becasinas, o sea, las bandurrias, que para nosotros son tan comunes, para otras personas de otros lugares del mundo son una rareza, algo que no pueden entender. Y más encima que están en las ciudades, que tienen todos estos coloridos, con las patas, el amarillo en la cabeza, una cosa bien especial. Entonces, es bueno, aparte del concepto de endémico, es bueno también entender el concepto de especie residente versus especie visitante, ¿ya? Y las especies residentes son las que uno tiene habitualmente en un lugar, o sea, que pasan todo el año, así como hacía este yeco. Ven que el mapa es verde, que significa que todo el año, year round, todo el año está presente. Pero hay otras especies que son migrantes. Entonces aquí tenemos un hermoso póster de migraciones de aves que publicaron en National Geographic hace unos años atrás. Y aquí se nota clarito que hay distintas rutas de migración, ¿cierto? Miren aquí, estas son las 5 avenidas de migración que tienen desde el hemisferio norte.
y hasta dónde llegan en el hemisferio sur. Muchas de ellas vienen a la parte tropical de Sudamérica, hay algunas que vienen a las Pampas, pero hay otras que vienen aquí por la ruta costera y llegan hasta Chile. De hecho, hay unos casos muy bonitos de, por ejemplo, el zarapito de pico recto, que es una especie que migra desde el norte de Estados Unidos, pensemos más o menos como en esta zona, y de ahí llegan y se van a reproducir a Chiloé. Perdón, van a pasar el invierno a Chiloé. Pero hay otras especies, como el halcón peregrino, que también hacen este viaje de ir a la parte norte de Estados Unidos y volver todos los años, por allá y por acá. Jorge, Y eso, dime. hay una pregunta sobre las migraciones, porque eso en kilómetros es una barbaridad impresionante. Exacto. O sea, de hecho, ni lo sé, pero imagínate, son como 3, 4, como 5 veces Chile, por ejemplo. Sí, pues no, son 10.000 kilómetros fácil. 10.000 kilómetros fácil. Entonces, ¿qué mecanismo ocupan las aves para pegarse estos viajes tan largos, reserva alimenticia o capacidad de vuelo eternum? Sí. No sé, ¿cómo que lo hacen? Se ponen unos elásticos en la espalda y empiezan así, toc, 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 y rebotan. No, la migración es un fenómeno fascinante por eso mismo, porque es algo tan desafiante. Imagínense si aquí, a ver, aquí se ven la mayoría que son pájaros grandes, pero también hay pájaros chiquititos y picaflores que migran. Entonces, una de las claves es la forma que tienen, o sea, la morfología de los pájaros está optimizada para el tipo de vida que ellos tienen, ¿ya? Y si es una especie migratoria, el tipo de ala que tiene, el tipo de cómo acumulan grasa, la musculatura, el peso de los huesos, todo eso influye a hacerlos más eficientes en la migración. Entonces, hay como distintos tipos de migración. Hay unas migraciones que son, o sea, hay pájaros que hacen un vuelo constante y no paran hasta el lugar donde es su destino. Y para eso necesitan en los lugares pre-migración comer mucho y ser muy eficientes en acumular grasa. Entonces van con un paquetito grande, una mochila grande y parten y vuelan y vuelan y vuelan. Y cuando llegan al otro lado llegan flaquitos, que es algo que yo debería aprender. Pero hay otras especies que van parando en el camino, entonces como que van descansando y ¿cómo se llama? Adquiriendo más recursos, cosa de poder tener energía para seguir. Entonces, eso es lo que hace que la migración como proceso esté muy susceptible tanto a los cambios climáticos, como estoy hablando como de cambio climático, que cambia como el timing de cuándo salen los recursos para que las aves puedan hacer este movimiento tan importante, como cuidar los ambientes donde estas especies paran para seguir avanzando. Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, las costas tan importantes para especies que vienen desde una gran distancia y necesitan tener la paz y la tranquilidad para poder comer, para llegar hasta el destino final. Entonces, en lo mismo que estás diciendo, Javier menciona, creo que hay una especie que vuela y no se detiene hasta llegar. No sé si alguna que... Estoy tratando de acordarme de alguna, creo que el halcón peregrino no llega, no para hasta llegar, pero Vencejo, bueno, sí puede ser vencejo también. Nosotros tenemos vencejos principalmente en el norte. Bueno, los zarapitos de pico recto hacen muy pocas paradas. Y así hay un lote. Yo diría las rapaces, por ejemplo, aquí se ve la águila pescadora en este dibujo. Perdón, lo voy a destacar aquí. Que hacen, esta es la águila pescadora. Y por aquí debería estar el halcón peregrino, no lo veo. Bueno. Hay otra pregunta, Jorge, también. Dime, acá arriba está el halcón peregrino. No logro ver su nombre, no sé por qué, pero dice,
En la región de los ríos, ¿tenemos aves mar adentro? Sí, sí. Tenemos, y ese es uno de los destinos turísticos que nosotros también hemos estado impulsando desde el Centro Humedales, porque la corriente de Humboldt, como les decía, atrae muchas especies. Y nosotros hemos salido en barco así un poquito para afuera, no es tanto lo que nos hemos metido, pero imagínense, en San Antonio hacen salidas pelágicas y salen 20 millas náuticas, o sea, 30 kilómetros, 40 kilómetros hacia adentro para encontrar aves muy especiales. Nosotros acá tenemos la suerte que desde la costa podemos ver la migración de las fardelas negras, y estoy hablando de millones de individuos. Pasan y pasan y pasan y pasan fardelas negras. Entonces, nosotros la otra vez desde la playa podíamos ver albatros, que son especies que son conocidas por su capacidad de planear y pasan mucho tiempo en el agua, o sea, la mayor parte de su vida la pasan en el agua y buscan recursos no sé, pues comen peces y algunos otros recursos ahí en el mar. Pero yo nunca en mi vida me habría imaginado en la zona central que voy a ver albatros desde la playa. Es súper entretenido ver también de repente pingüinos. eh, entonces, nosotros tenemos la firme creencia que si uno sale de niebla hacia adentro, vas a ver cosas muy interesantes que ya desde la playa se ven interesantes, o sea, meterse para adentro yo creo que va a ser mucho más estimulante. Buenísimo. Otros comentarios. Patricia dice que el zarapito de pico recto hace solo una parada entre Chiloé y Alaska cuando retorna. Si quieren saber más sobre las adaptaciones, pueden leer el número 7 de la revista Prisma. Ahí está el de Patricia. Así que para que se metan a nuestra página web y ahí vean más sobre esa información. Ya, entonces aquí tienen algunos ejemplos de especies migratorias y una de ellas, esta es residente, el aguilucho cola rojiza, y las rapaces como grupo son súper difíciles de identificar, así que requiere mucho aprender y leer, comparado con, por ejemplo, el aguilucho chico, que en este mapa se muestra en azul el lugar donde pasa el invierno y en naranjo donde pasa el verano, o sea, ahora debería estar aquí. Y de hecho, bueno, esta distribución se extiende más hacia el sur, llega hasta la región de Aysén actualmente. Entonces son especies que son choras porque se encuentran en cierta época del año y uno quiere tener la capacidad de mostrarlas. Y aquí tenemos dos especies insectívoras que son de la misma familia, que es la familia de los tiránidos, que es el cachudito a la izquierda y el fiofío a la derecha. Que si bien puede que no sé cuán familiarizados ustedes están con las aves, pero les aseguro que han escuchado el fiofío, porque en esta época del año están en la mayoría del país, gran parte del país, y están siempre cantando su canto del fío, fío, y en el fondo es como una ave súper abundante. Y aquí ven, por ejemplo, la distribución invernal del fiofío, que está en azul, versus la distribución en morado, que es la época de reproducción. Y el fiofío ha sido un misterio por muchos años, no se ha sabido cómo migra el fiofío y ahora recién están empezando a salir estudios que muestran las rutas de migración y aquí se ven como distintas rutas que hacen para llegar hasta los sectores amazónicos y tienen un patrón súper curioso de migración que es como este loop que va a contrarreloj, así como que se dan una vuelta, que pasan por Chile, después vuelven a Argentina algunos, hay otros que se quedan acá en Chile o que parten desde muy al sur en Tierra del Fuego, en Puerto Williams, y llegan hasta la Amazonía. O sea, estos son como de las aves continentales chilenas, es una de las que migra más lejos. Tenemos ciertas aves que han llegado a Chile y se han instalado, como por ejemplo el chirihue azafrán, que acá en Valdivia es bastante choro encontrarlo, porque no es muy abundante, pero ya se está viendo cada vez más. Y como pueden ver, aquí en Pucón, en Temuco, en Villarrica ya se han instalado, y en Valdivia, y seguro que allá en Río Bueno, La Unión, deben andar uno por ahí, pero que todavía no han sido reportados. Y así van de una forma más o menos dinámica, van llegando otras especies que antiguamente no estaban consideradas como especies para Chile, pero se van incorporando. Hay unas especies que, por ejemplo, son muy parecidas a las que uno tiene en Chile,
Y aquí tenemos el ejemplo del pidencito y el burrito negruzco. Esta es una historia bien curiosa porque el pidencito y el burrito negruzco tienen la característica que son especies que son muy difíciles de ver. O sea, uno no las encuentra nunca. Con suerte las escucha. Y resulta que el burrito negruzco tiene el canto muy parecido a otra especie, que es el pidén. Entonces, nadie se había dado cuenta que estaba aquí. Entonces, si es una especie que no se ve, que apenas se escucha, y más encima se ve similar a la otra, es como que había pasado muy, muy piola. Y el pidencito es una especie que tenemos acá en Valdivia, es como una joyita que vale la pena encontrar. Volviendo a la pregunta, si me preguntan una especie que es como chora de mostrar aquí en la región de los ríos, el pidencito, pero es tan difícil de encontrar y demostrar que es como, bueno, es como otro nivel. Pero en el año pasado fue reportada en Concepción. Y ahí fue como, oye, mira, tenemos el burrito negruzco acá en Chile, y todo el mundo se volvió loco. Y de ahí empezaron como a revisar registros anteriores, y en 2017 habían fotos del burrito negruzco en Valparaíso. Y había pasado piola porque se ve tan parecido al pidencito que nadie ve casi nunca, que nadie se había dado cuenta. Pero sí uno va teniendo la distribución de las especies y ve cómo estas distribuciones van cambiando en el tiempo. O sea, por ejemplo, aquí está la paloma alas blancas, que antiguamente estaba restringida a la zona, el extremo norte del país, pero hoy en día ya está en la zona central y sigue avanzando hacia el sur. O sea, yo esperaría que de aquí a algunos años más puede que tengamos palomas alas blancas en Concepción. Y, o por ejemplo la Tagüita del Norte, que yo creo que a esta altura hay que cambiarle el nombre, porque antiguamente se veía solo en el norte, pero ya hay una población que está instalada acá en Valdivia hace rato y se están reproduciendo y tienen pollitos y más encima son fáciles de ver. Incluso ha sido registrada en Puerto Williams desde ya hace varios años. Entonces, como una tagüita que ahora tenemos en casi todo el país. Y así pingüinos que han ido avanzando hacia el norte, como el pingüino rey, que se ha ido instalando en la sección de Punta Arenas. Entonces, son especies que son súper interesantes y que han ido cambiando su distribución siguiendo el clima. Y bueno, y dentro de las especies que uno se fija, una de las cosas que uno se fija es el estado de conservación que tienen las especies, y entre ellas siempre uno se fija en las demás amenazas, como peligro crítico, amenaza vulnerable. Y aquí hay algunas especies para que vean, en el fondo, cuáles son como las más interesantes desde el punto de vista de conservación. Así que, evidentemente, el picaflor de Arica es difícil de ver, pero está en peligro crítico, así que hay que verlo pronto. Así que le iba a proponer, hagamos una pausa cortita y después volvemos con preguntas y pasamos a la segunda sección. Ya, buenísimo. Sí, nos van quedando 30 minutos, entonces por favor vayan a tomarse un vasito de agua, un tecito. 3 minutos. 3 minutitos para poder ver la segunda parte, que está muy entretenida, de técnicas como para distinguir las especies. Así que hagamos una pequeña pausa. Evelyn nos comparte en el chat una cuenta de Ciencia Ciudadana que está súper interesante. Es para ir registrando a las avecitas muertas por gatos domésticos, que es un tremendo tema. Fauna para el gato se llama. Yo aprovecho también de pasar el aviso que le prometimos a Karina Bonvalet del Liceo de Río Bueno, recordar su página de Instagram que se llama Pajareando, que nos invita a seguirla.
Ok, Ya, yo estoy aquí de vuelta. excelente. Y Vamos con la segunda patita entonces. Vamos con la segunda patita. A ver. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o algo que quisieran comentar. Pero bueno, podemos ir pensando mientras sigamos avanzando. ¿Estamos? Yo te aviso si sale alguna pregunta. Ya, gracias. Entonces ahora la idea es como hablar un poco de la identificación, de cómo se identifican las aves y algunas técnicas de observación que tienen que ver más que nada con conducta. Yo me acuerdo cuando yo empecé a observar aves, ver esta clase de dibujos para mí no tenía ningún sentido y encontraba ridículo pensar de que me iba a poder acordar de los colores y los patrones y los nombres de todas estas cosas, honestamente. O sea, miren, de aquí la cabeza del pájaro, miren cuántos nombres tiene en todas partes. Pero en realidad con el tiempo y la experiencia uno se acuerda de estas cosas y no solo eso, las usa como marcas para identificar correctamente las especies. Porque para mí la identificación de especies es superponer capas de información, ojalá en poco tiempo, pero que te lleven a identificar la especie correctamente. Porque cuando uno se fija en un solo carácter, lo más probable es que identifique mal la especie. Y esto yo lo digo no con soberbia, sino que con humildad, porque yo me acuerdo cuando yo no sabía mucho de aves, y yo confundía un tijeral con un rayadito, que si uno mira fotos del tijeral y el rayadito, son absolutamente distintos, pero lo que yo me fijaba en ese momento era simplemente en la línea que tienen sobre la cabeza. Entonces, tenía la línea, era rayadito, porque el rayadito tiene esa línea. Pero en realidad no solo tenía que fijarme en la línea, sino que tenía que fijarme en el manto, en el lomo, en la cola, que aquí son en las subcaudales, las primarias. Hay que fijarse como en el ave como un contexto, más que en una sola cosa. Entonces, por eso es importante saber de la topografía, de los nombres de las distintas partes del cuerpo, y sobre todo hay que fijarse mucho en la silueta. Y, y esto es algo como que yo quiero enfatizar mucho, porque para mí una identificación correcta tiene mucho que ver con entender las proporciones de un pájaro. O sea, hay veces en que, por ejemplo, la forma de las alas importa. O sea, si tiene esta curvita, o sea, sin ver ningún color, yo les podría decir que, a ver, que este pájaro de aquí es un tipo de cuervo que se llama raven, ¿viste? O que este es un tipo de águila, o que este es un tipo de garza, ¿cierto? Y en el fondo, y sobre todo para los rapaces, que uno los ve lejos arriba en el cielo y que probablemente está a contraluz y no ve ningún color, la forma es un indicador súper importante. Y si se fijan, por ejemplo, yo les puedo mostrar esta foto, y ¿qué les tinca que es eso? Así como, ¿qué podría ser? Yo sé. Pero picaflor no va a ser, ¿cierto? Picaflor no es. ¿Qué más podría ser? Yo creo que el tono de voz de Humberto estaba muy, muy claro allá. Es un tipo de loro, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de estos dos. Podría ser el loro, el choroyo o la cachaña, pero de ahí ya uno se empieza a fijar en detalles más pequeños, como por ejemplo, mira, el choroy tiene este pico largo y ganchudo y la cachaña lo tiene más cortito y este tiene el pico largo y ganchudo. Pero la primera impresión es que uno sabe que es un loro, entonces tiene que buscar entre medio los loros. Entonces, por eso es bueno fijarse ¿cómo se llama? Las características generales de las aves. Ahora, esta es una bandada grande, que uno no ve mucho porque la foto más encima no está muy buena, pero al ver aquí la silueta, yo ya sé que esas no son gaviotas, no son pelícanos, no son palomas, no son patos, no son... Descarto un lote de cosas y eso me va acercando hacia dónde puede ser. Y claro, cuando ya lo ves más de cerca, ya puedes ver la silueta que es un cuervo pantano, ¿cierto?
Entonces la silueta es súper importante, nos ayuda a distinguir la forma de las alas, tiene mucho que ver con el tipo de vuelo que hacen las aves, y no vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero se los dejo planteado, porque aves que vuelan rápido, por ejemplo el halcón peregrino, tienen alas puntiagudas, ¿cierto? Hay aves que necesitan planear mucho, entonces son muy anchas, como el cóndor, es como un rectángulo. Entonces toda esa clase de cosas son importantes de considerar. Después Jorge, uno ya puede... Dime. aprovechando esa foto de los cuervos de pantano, ¿cuándo llegan a la región de los ríos? ¿En qué época? Porque la primera vez que lo vi, dije, ¿qué onda esta bandurria tan bonita? Pero claro, como pensando Bueno, que era algún tipo de familiar de la bandurria, pero no lo había visto, y me doy cuenta que llega en algunas épocas. exacto, esta es otra especie migratoria que de hecho vienen llegando. Hace, yo diría, la semana pasada registraron un grupo como de 700 cuervos de pantano, y es precisamente porque vienen llegando. Yo vi mi primer cuervo de pantano esta temporada el viernes de la semana pasada. Así que vienen llegando. Y bueno, y esta es otra especie que es muy particular de la región de los ríos, porque yo siento que acá es como muy fácil encontrar cuervo pantano comparado con la región, la zona central, que en realidad no es tan fácil, y entonces como podría ser un chiche también medio regional. ¿Ven? Aquí tenemos dos especies que son muy similares, que son los wet, el castaño y el del sur, y ahí es donde uno se fija en los patrones de coloración, pero también en la distribución. Eh, el huehuet castaño tiende a estar más en la zona central, y el huehuet del sur está en esta zona. Y hay ciertos lugares, como por ejemplo la región de Conce, donde pueden estar ambas. Entonces ahí uno se fija en otras cosas, como puede ser el patrón de coloración, el tipo de canto, porque el tipo de ambiente que usan es el mismo. Ahora tenemos ciertos distractores que son a veces que las aves tienen malformaciones o peculiaridades, como por ejemplo esta tenca que tiene la cara amarilla, pero es porque mete la cabeza en una puya, ¿cierto? Yo tengo fotos de Fío Fío que también tiene la cara completamente amarilla, entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es simplemente que tiene la cara llena de polen. O, por ejemplo, yo estuve en Santiago hace un par de semanas atrás y vi algo que a primera vista me pareció una bandurrilla, porque tenía un pico muy curvo, pero cuando voló tenía las proporciones de una tenca, porque la cola larga de una tenca no la tiene la bandurrilla, y el tipo de ala que tiene la tenca tampoco es igual, y cuando lo miré con detención me di cuenta que era una tenca que tenía un pico deforme. Entonces, o por ejemplo, estos chincoles o pájaros con coloraciones raras que tienen que ver con alteraciones de los mecanismos de patrones de coloración, más que ser un ave muy extraña. Entonces, por eso es importante como fijarse en la forma general, en las proporciones, en la silueta, en cómo los colores están distribuidos en el pájaro. Eso también ayuda. Y bueno, y siempre hay como estas bandas en las alas, como se ven ahí en las tencas, esas ayudan a distinguir unos de otros, y así, hay como muchos detallitos que hay que fijarse. Y Oye, de ahí Jorge, vienen... hablando de la tenca, una preguntita solo de la tenca. Por ahí un amigo pajarólogo que te conoce, el Rodrigo Valenzuela, me decía que la tenca tiene la capacidad de imitar el canto de otros pájaros. Por eso el nombre científico es Mimus tenca. Mimus, exacto, por imita. imitador, exacto. ¿Hay Sí, otros yo de hecho... pájaros en Chile que tengan esa capacidad? No que yo sepa, las tencas son las mejores imitadoras. Y de hecho yo creo que las tencas me han engañado muchas veces, yo no he sabido. Pero una vez vi una tenca que sonaba exactamente igual que un zorzal. Era un zorzal ahí cantando. Yo la veía mover el pico y sonaba zorzal. Y era ridículo. Y bueno, la Pati sabe que yo pajareo mucho por oído. Yo como me crié como pajarero en el bosque. En el bosque es difícil ver las aves, pero uno las escucha. Entonces yo tengo para mí la bendición y la maldición de estar pajareando todo el día. Yo siempre sé lo que está alrededor mío, porque estoy escuchando. Entonces si la tenca me engaña, ella me suena, porque ya no sé lo que estoy viendo.
Y bueno, y de ahí vienen las guías de campo como fuente de información que te ayudan a como sobreponer todas estas capas, porque tenemos la silueta, la forma, el tamaño, los colores, el ambiente, donde están, porque a veces hay especies que son muy parecidas, como por ejemplo esta lámina que tenemos aquí de los jilgueros, del libro que ilustró, o sea, que es de Álvaro Jaramillo, que yo tengo la primera versión en inglés. Porque cuando uno es principiante, tiene que dudar mucho de los registros excepcionales. Es muy raro ver registros excepcionales, pero cuando uno está recién empezando se emociona y dice, ah, no, esto tiene que ser una cuestión que nunca se ha visto, y lo más probable es que sea algo normal. Y bueno, hablando de guía de campo, yo quería compartir con ustedes mi primera guía de campo, que es la guía de Braulio Araya. Yo aprendí con esto, imagínense, con los dibujos en blanco y negro, que uno puede decir, oye, mira qué mala la guía y todo eso, pero en realidad esto te ayuda a reconocer siluetas, mejor que nada. Y el hecho de estar pasando páginas y páginas, uno como que se expone a ver distintas aves. Y bueno, y de ahí cuando salió la guía de Álvaro en 2003, todo cambió. Y hoy en día tenemos guías espectaculares, como por ejemplo esta de Daniel Martínez y Gonzalo González, que miren, el nivel de detalle y la variedad de dibujos que hay para cada especie es espectacular. Entonces, como recapitulando, tenemos forma, tamaño, hábitat, comportamiento y distribución. Son como las cosas que uno quiere juntar lo más rápido posible para poder hacer una identificación. Entonces, lo que me refiero es que uno siempre tiene que sospechar de especies que no están dentro de su rango de distribución, aunque es posible que estén, es probable que no sean. El tamaño siempre es difícil de evaluar porque es muy relativo, especialmente cuando uno lo puede comparar con otras cosas, es más fácil de evaluar, pero si veo un pájaro en el cielo, es como difícil saber si es un pájaro de este porte o de este porte o de ese porte. Entonces ahí es cuando la silueta, las proporciones ayudan mucho. Y bueno, y hoy en día tenemos una serie de herramientas digitales que ayudan a identificar, como la aplicación Merlin, que está disponible para Android o para iPhone, y que, bueno, estamos justo en un periodo de actualización del sistema, así que de aquí hasta el 19 no se puede bajar, pero después les invito a que la usen, porque esta aplicación tiene la virtud de que con muy pocas preguntas te da opciones. Y si bien el paquete de Chile se está mejorando, es una buena primera aproximación si uno no la conoce. Y tiene la gracia además que tiene los cantos de las aves, entonces uno puede usar eso para atraer las aves. Y así es como uno puede ver, no sé, esto lo vamos a pasar rapidito porque como no conocemos estas especies, es solo para que vean lo bonitas que son y salgan a buscarlas. Es súper útil tomar notas de campo o al menos notas mentales porque uno tiene que aprender a asociar ambientes con las especies. Y para mí la relación ambiente-especie tiene que ver con identidad. O sea, yo sé que estoy en Valdivia simplemente cerrando los ojos y escuchando todo lo que tengo alrededor porque para mí es parte de mi ambiente. Y cuando me voy de Valdivia, echo de menos las bandurrias y todo lo que conlleva el ambiente sonoro. Entonces, una técnica que se usa para atraer las aves es tocar el canto de las aves y eso las atrae, pero hay que ser súper cuidadoso en cómo usarlo. Esto no es algo que se deba abusar porque tiene potenciales efectos negativos. Entonces uno tiene que, y eso tiene que ver con a ver, esto me lo voy a saltar porque no pude hacer sonar esto, pero es una técnica que se usa mucho para búhos, porque como los búhos son crípticos en la noche y tienen la adaptación de que no suenan al aletear, en el fondo es muy difícil de verlo. Y por ejemplo aquí tenemos dos especies de canasteros que son de la familia de los furnáridos. Ellos son muy parecidos, pero usan ambientes distintos. El canastero cordillerano usa más rocas y el canastero cololarca usa más arbustos. Entonces eso también te ayuda a distinguir uno del otro. Y las rapaces, como les decía, muchas veces hay que tener en consideración la silueta o estos patrones sutiles de coloración, como por ejemplo esta marca negra que distingue al cola rojiza del aguilucho chico. Y bueno, las rapaces son especialmente complejas porque
pasan por muchos estados de coloración, tienen distintas fases de coloración, o sea, hay unos que son más oscuros que otros, y por ejemplo este libro lo trata muy claramente. Por ejemplo, aquí tenemos, todos estos dibujos corresponden a aguilucho común, pero en distintas fases, si son claras, oscuras, machos o hembras, juveniles o adultos. ¿Ven? Entonces, estudiarse toda esta página es súper importante. Pero bueno, eso es lo que uno hace para identificar, tratar de acordarse. Y, por ejemplo, yo no soy bueno para memorizar cosas, pero sí soy bueno para relacionar cosas. Entonces, yo he aprendido a identificar no leyendo y tratando de acordarme, sino que salgo a terreno y hago el ejercicio de, por ejemplo, cuando escucho un pájaro cantar, trato de encontrarlo. Y eso me ayuda no solo a aprenderme el canto, sino que me ayuda a entender el comportamiento del pájaro y a ser mucho más eficiente en cómo encontrar los pájaros eh, cuando estoy mostrándolos. De hecho, muchas veces me llega el comentario: ¿y cómo viste eso? Siempre me dicen: ¿y cómo viste eso? O no sé, pues alguna vez me acuerdo en una salida de terreno con una clase, que vi un cernícalo, que es un pájaro de este porte, posado arriba de un cerro que debe haber estado, no sé, 1,5 kilómetros de distancia. ¿Cómo vi eso? Porque sé dónde buscar. Uno conoce el ambiente, uno sabe lo que las aves hacen, y eso te ayuda a dirigir tu búsqueda y te ayuda a identificar de la mejor forma. Entonces, como la invitación es ser súper consciente de lo que uno tiene alrededor y estar como siempre haciendo notas mentales de qué veo, dónde lo veo, cuándo lo veo, qué está haciendo. Y eso siempre los va a ayudar a ser cada vez mejores en identificar. Yo, como les decía al comienzo, me acuerdo cuando yo estaba recién empezando, salí a un tour pelágico y había unas aves así muy, muy, muy lejos. Y uno de los tipos que iba en el tour decía, que era mucho más experimentado que yo, me decía: oye, es esta especie de fardela porque tiene la punta del pico negra. Yo le decía: dale, ¿dónde saliste? Puro chivo. Y ahora yo soy ese mismo tipo, que dice: oye, mira, tiene la punta del pico negro. Y entonces es como darse cuenta que el pajarear es algo que uno cultiva con el tiempo y invita a la curiosidad, y es algo que uno puede ejercitar sin necesidad de ir a lugares muy especiales. Entonces es como algo que puede enriquecer sus vidas de una manera muy simple. Y sin muchos recursos, o sea, necesitan binoculares y una guía, eso es todo. Y uno puede tener binoculares muy baratos. Yo partí con binoculares que no eran tope de línea, y claro, uno no tiene la experiencia pro, pero sí te empieza a acercar, y en la medida que vas mejorando, puedes ir mejorando también tu equipamiento. ¿Había una pregunta, parece? ¿No? Ya. ¿Es hasta las 4:30, entiendo? ¿O tenemos un poquito más de tiempo? Hasta las 4:30 sí tenemos que hacer una evaluación para los presentes, poder evaluar la jornada. Entonces, ya. Deme 5 minutos más y voy a hablar rapidito de los códigos de conducta, porque a veces uno en el afán de salir a ver pájaros o vida silvestre en general, no se da cuenta que hace cosas que son peligrosas para uno, pero también dañinas para las aves. Y voy a pasar esto como bien rápido del tipo de impactos que pueden tener, pero desde destruir el hábitat, de dar pistas a depredadores, o de romper nidos. Por ejemplo, ven este cabro ahí abajo que está sacando una foto muy cerca a un frailecillo que está ocupado nidificando. Eso son cosas que uno debería evitar hacer. Y se han elaborado códigos de conducta que primero se elaboraron para mamíferos marinos acá en Chile, cetáceos, y nosotros con Centros Humedales, con mucha gente, hemos estado ya perfeccionando a estas alturas, porque esto ya está listo. Lo espero lanzar de aquí no debería ser más de un par de semanas, y que recogimos los códigos de conducta de otros países y los adaptamos a Chile con ayuda de un proceso abierto de participación. Y aquí tenemos como nuestros 9 mandamientos de qué es lo que uno debería hacer para no afectar las aves en sus ambientes, pero básicamente proteger el hábitat, respetar las aves, respetar a las personas,
y ser amigable. O sea, nunca el avistar un ave va a estar por sobre la salud de esa ave. Esa es la idea de lo que está detrás. Y bueno, y eso se puede ir mejorando con infraestructura, con capacitación, con interés. Yo estoy súper sorprendido de cómo la gente se ha involucrado con el avistamiento tanto de mamíferos. Como pueden ver, aquí hay ciertas reglas que hay que seguir. Le estamos proponiendo lo mismo para aves. Y en la medida que más gente se involucra, se pueden hacer mejores desarrollos urbanos, de mejores actividades turísticas, y aprovechar los recursos sin desgastarlos, porque al final uno puede hacer una actividad turística muy acorde con las necesidades del medio ambiente, como por ejemplo aquí con estos escondites que alteran muy poco las aves, y con el uso bien pensado de cómo atraer a las aves. Y esta herramienta, que es la plataforma de IBER, que es una plataforma de ciencia ciudadana, ha crecido mucho en el país desde que llegó en los años 2000, y que es una excelente forma y hay una guía para usarla, que pueden encontrar en internet, una excelente forma de no solo reportar a una comunidad mundial de los datos que uno ve, sino que también llevar sus propios registros. Por ejemplo, aquí tenemos la diversidad, la cantidad de especies vistas por región, y bueno, aquí estamos en el Centro Humedales tratando de levantar a la región de Los Ríos, que estamos últimos en la tabla, así que vamos chiquillos, lo podemos hacer. Y uno también puede llevar sus propios registros. Por ejemplo, estos son, ya está medio añejo, pero son las especies que yo había visto en la región de Los Ríos. Participar en estas celebraciones mundiales, que no son tan competidoras. Y estos datos que uno aporta sirven para la observación de aves, pero también sirven para hacer conservación e investigación. Eso sí pasan por un filtro de validadores, equipos de validadores que son gente voluntaria. Yo de hecho soy validador de la región de Los Ríos, y, y con eso se puede hacer ciencia que es súper chora. Y aquí les quería mostrar rápidamente. Uy, ¿por qué no me está mostrando esto? Oh, chuta, perdón. Tenía una animación de la migración del águila pescadora. Pero aquí no sé por qué no lo está mostrando. No sé si es que apreté algo mal. Chuta, se los va a quedar debiendo. Pero en el fondo uno puede hacer mejor conservación, mejor turismo usando estas plataformas que son de ciencia ciudadana, abiertas, y que a partir de mañana van a poder revisar y encontrar qué es lo que la gente ha visto en los sectores que ustedes quieren visitar. Así que, bueno, preguntas, y quizás hay algo que no quedó muy claro que les puedo aclarar, o si tienen algunas dudas de cómo hacer esto. Pero muchas gracias por la oportunidad de poder hablarles esta tarde. Muchas gracias a ti, Jorge. Y muy interesante toda la presentación, muy entretenido, muy diversas cosas nos comentaste hoy día. Entonces, abrir el micrófono a preguntas que puedan existir, o comentarios de los presentes o de las presentes. Hermosa, dice, muy interesante presentación. Muchísimas gracias. Ay, qué bueno que les gustó. Sí. A ver, yo creo que ahora... Mientras piensan alguna pregunta, yo les quería aprovechar siempre evaluamos las jornadas para ver cómo estuvieron de los distintos aprendizajes, si cumplimos los objetivos. Entonces, los quería invitar voy a presentar acá ¿O quieres presentar algo, Jorge? No, estaba tratando de abrir el chat, pero no sé por qué. ¿Está compartiendo mi pantalla todavía? Sí, todavía. Ah, chuta. Perdón. Ya, por eso no lo he encontrado. Entonces, miren, les queríamos invitar a que puedan ingresar con sus celulares o en alguna ventana de Windows, colocar www.menti.com, que es la dirección que está arribita de sus pantallas, y una vez que escriben ahí, colocar el código 5686-50-4. ¿Ya? Y ahí aparece lo primero, ¿qué es lo que más te gustó de las técnicas de observación e identificación de especies? ¿Ya? Entonces, se puede escribir por el Menti, o también la pueden comentar o por chat o por a viva voz nomás.
Mire, vi que en el chat alguien quería ver quedó con pena del águila pescadora. Les voy a mandar ahí a sus profes unas fotos de águila pescadora que tomé ayer en el Santuario de la Naturaleza. Para ver si podemos enmendar la falla y de no haber podido ver el video. Perfecto, buenísimo. Y pregunta por acá el código está arriba de la pantalla, se está presentando ahora, es el 568654. En la parte superior de la pantalla aparece tanto la dirección Menti como el código. Oye, ya, aquí no ha respondido nadie. Ya, súper. Humberto, aquí encontré el video para mostrar la migración del águila pescadora. Perfecto. Pero esperamos a que contesten o lo es que la pueden estar contestando mientras voy ya. a dejar de compartir para que tú puedas. Y aquí está. Miren, esta es la migración del águila pescadora en base a ciencia ciudadana. Miren, aquí se ven los lugares morados donde hay más concentración, los lugares amarillos, naranjitos donde hay poquito. Es impresionante. Todo esto se ha logrado en base a la gente que registra sus datos y los comparte en la plataforma. Y claro, aquí Chile se ve muy poquito porque, como les decía, encontrar águila pescadora en Chile es difícil. Entonces, el hecho de tenerla aquí en el Santuario de la Naturaleza es una gracia que vale la pena mostrar. ¿Cómo es que se llamaba esa aplicación para los que quieran jugar a armar su bitácora de avistamientos? Se llama eBird y se los voy a poner aquí en el chat. Como les decía, ellos están haciendo una mantención de sus bases de datos, su plataforma, entre ayer y mañana, así que a partir de mañana ya se va a poder usar, pero básicamente, si les puedo mostrar aquí en mi teléfono mientras están contestando, uno lo que hace es lanza la aplicación y puedes ahí subir tu registro y es súper fácil. Súper fácil, perfecto. Buenísimo. Ya tuvimos una respuesta que lo que más gustó fue el águila pescadora y las migraciones. ¿Sí? Y ahora ya estamos en la segunda página de la evaluación. Voy a presentarles acá. Los invitamos a que se metan a la página y puedan evaluar la jornada, cómo estuvieron los aprendizajes. Aquí conocí las zonas de importancia ornitológica de Chile para el aviturismo, conocí el número de especies de aves que habitan en Chile, reconocí algunas de las especies endémicas de Chile, aprendí técnicas de identificación de especies y de observación, aprendí sobre la categorización de riesgos de extinción y las aves en peligro crítico, conocí los códigos de buenas prácticas para la observación en aves en Chile. Le invitamos a contestar aquí, es el mismo código, y mientras tanto... Ahí van a estar contestando en tiempo real, excelente. Sí. Con el código 568654 en menti.com. ¿Ya? Vamos a dejar abierto eso un rato para que contesten. Ahí ya, ¿hay alguna una respuesta? Perfecto. Y mientras tanto, no sé, algún comentario, pregunta que le quieran hacer a Jorge, aprovechando su experiencia no necesariamente en el aviturismo, ¿no, Jorge? Como en la ornitología. O sea, en ambos, pero más tirado para la ornitología que para el turismo. Perfecto. La observación de aves es algo que me apasiona. Ya tenemos 2 respuestas ahí. Para los que están en las comunas más cercanas a la cordillera, los invito a que suban a las montañas en cuanto puedan, porque hay especies de alta montaña que uno no ve en otros lugares. Entonces es un bonito ecosistema para ir a descubrir. Aquí hay un comentario, ¿no? Genial toda su clase, muy buena, muchas gracias. Ay, gracias, Javier. Ahora tengo abierto el chat. Y bueno, y espero que esto sea como un comienzo de una conversación. Cuenten con nosotros para poder ir ampliando esto. Nosotros siempre estamos interesados en sumar más gente, tanto al avistamiento de aves como al aviturismo, y estamos muy, muy motivados en ese sentido. Buenísimo. Reitero el código
56 86 54. Está en el chat y aquí en la pantalla. Ok, y junto con agradecer a Jorge y al Centro de Humedales, recordar que mañana la siguiente sesión es de Beer Watching y en inglés, así que lo esperamos mañana a las 10, ¿no? Si es que mal no recuerdo, sí, a las 10. Para la tercera sesión de aviturismo online en red con los liceos de turismo, de hotelería, con los estudiantes que se han podido sumar, así que nos vemos mañana a las 10, en el mismo link, nos recuerda Sole. Así que dicho eso, agradecerles, ha tenido una buena evaluación, Jorge, muchas gracias por tus conocimientos, por tu buena onda, así que un abrazo grande, también Patricia, muchas gracias, y nos encontramos mañana. Gracias, Humberto, y gracias a todos. Quería solamente invitarlos mañana fuertemente porque el aviturismo y el inglés están muy estrechamente relacionados. Todas las plataformas que mencionó Jorge, toda la forma de comunicarse hacia afuera es en inglés. Entonces es muy importante que vayan aprendiendo desde ya los códigos, el vocabulario, y eso todo se los va a mostrar Nuri y Miranda mañana. Eso, vamos con Nuri. Buenísimo. Vamos a hacerle extensiva la invitación quizás a los profesores de inglés también por si quieren aprovechar el espacio. Buena idea. Vale, un abrazo, que estén muy bien. Chao, salgan a pajarear. Gracias. Chao, chao.